Buen día, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar nuestra práctica 4 de microcontroladores llamada control en lazo abierto de un motor DC por medio de PWM. Nuestro equipo está conformado por Francisco Mocaví Romero, Mario Ruelas Rodríguez, Jesús Valenzuela Ochoa y Estefanía Ortega Tanuri. El problema que buscamos resolver en esta práctica es el de diseñar un sistema de control de PWM para un motor de corriente directa utilizando nuestro microcontrolador núcleo F303RE. A continuación, mi compañero va a hablar un poco sobre las bases de los conceptos de nuestra práctica. Ok, para hacer el control del motor vamos a utilizar la técnica de PWM. Como vimos en clase, esto significa Pulse Width Modulation o modulación del ancho de pulso. Y esta técnica nos permite a nosotros controlar la energía que vamos a estar suministrando a la carga. Esto se hace configurando el tiempo que va a durar en alto y en bajo la señal. Como podemos ver a la derecha de la imagen, en la tercera señal vendría siendo una señal de 50% y 50%. Es decir, que el 50% del ciclo, el voltaje está en alto, que son los 5 volts, y el otro 50% está en cero. En la segunda tenemos una del 25%, y en la primera estamos en 0%, que vendría siendo el equivalente a tener la señal en apagado, ¿no? En la última podemos ver la del 100%, que sería el equivalente a tener la señal siempre encendida. Vamos a usar la técnica para controlar el motor y esto nos va a permitir regular la velocidad. Además, una de las actividades consiste en ponerle carga al motor. Una de las actividades, como decía, consiste en ponerle carga al motor. Y además, en observar cómo va a ir variando la corriente con respecto a la carga que nosotros le pongamos al motor. Lo que voy a hacer ahorita es explicarles más o menos cómo se va a comportar la corriente conforme nosotros le vayamos poniendo carga al motor. Nosotros vamos a tener un torque de carga. Cuando nosotros agregamos un torque de carga mayor al torque inducido en el motor, que es el torque que el motor por sí solo está suministrando, la velocidad del motor va a tender a disminuir. De la ecuación de la izquierda, abajo, nosotros podemos ver que al disminuir nosotros la velocidad del motor, el voltaje también lo va a hacer. Y si partiendo de eso, en la ecuación del medio nosotros vemos que la intensidad depende del voltaje en el motor, podemos intuir que al disminuir la velocidad y por lo tanto disminuir el voltaje, va a aumentar nuestra intensidad. Y por tanto va a aumentar también el torque inducido. En base a esto nosotros podemos decir que conforme aumente la carga, va a ir aumentando el torque inducido y va a ir disminuyendo la velocidad. Este comportamiento se va a mantener hasta que el torque inducido y el torque de carga sean iguales. Los materiales que utilizamos para realizar nuestra práctica fue un motor reductor de 12 volts de 15 revoluciones por minuto, 2 botones, una interfaz de potencia compuesta por un TIP 31C, un diodo 1N4001, una fuente externa de 12 volts y 1.5 amperes, un optoacoplador y nuestro microcontrolador núcleo F303RE. Para una de las actividades que realizamos fue necesario diseñar una grúa. Para ello utilizamos un cordón, un rodillo y un contenedor de poliestireno, así como 3 pesas de 70 gramos cada uno, que veremos más adelante. La configuración de la interfaz de potencia es como se muestra en la pantalla. Utilizamos la misma de la práctica 1. Como se puede observar, el microcontrolador está representado por una fuente de 5 volts. El optocoplador está conectado a la fuente externa de 12 volts junto con el motor, el diodo y nuestro 31C. El desarrollo del programa para nuestro sistema lo realizamos con los programas de STM32, especialmente el IDE. Y la configuración de los pines de nuestro microcontrolador es como se muestra en pantalla.
Los botones están conectados en los pines PC2 y PC3 respectivamente. Y conectamos la salida del microcontrolador para la interfaz de potencia en el pin PA5. Las actividades a realizar son las que se muestran en pantalla. Son básicamente 3. La primera consiste en realizar un control para variar la velocidad del motor de 0 a 100% automáticamente, siguiendo 2 tiempos. El primero es de 5 segundos para subir de 0 a 100 y de 5 segundos para bajar de 100 a 0. El segundo es de 5 segundos para aumentar la velocidad de 0 a 100% y 3 segundos para disminuirla de 100% a 0%. La segunda actividad consiste en un sistema de control para variar la velocidad del motor a partir de 2 botones, donde el número de pulsaciones de un botón va a incrementar o decrementar el PWM en 10%, iniciando en velocidad 0, mientras que el otro botón determinará si se incrementa o decrementa la velocidad. Es decir, el botón 1 indicará si el botón 2 decrementa o incrementa. Y finalmente, la actividad 3 consiste en medir la corriente del motor durante las actividades 1 y 2, pero con una carga mecánica. Para ello, se realizó la grúa que mencioné anteriormente, ubicada en la flecha del motor, y en ella vamos a colocar las 3 pesas de 70 gramos. Muy bien, a continuación mis compañeros van a explicar el código utilizado y se va a realizar la demostración del funcionamiento. Para empezar, estamos utilizando el timer 2 y para ajustar los pulsos del PWM utilizamos como valor del prescaler a 999 y el periodo a 799. Ya que dada la ecuación, a cada uno se le incluye 1, se multiplican y se utilizan como divisor de la frecuencia que ya tiene el PWM de la placa, que son 8 millones. Con esto obtenemos unos 10 pulsos por segundo. Entonces, pasando directamente al código de la actividad, tenemos que definir primero, bueno, tenemos que iniciar el pulso, ¿no? El PWM. Entonces, utilizamos la línea HAL Team PWM Start, el timer 2 y el canal 1. Además, incluimos la variable Duty Cycle que se obtiene de la lectura del mismo PWM que ya iniciamos. Igual, timer 2, canal 1. En el primer while, lo que se hace es comparar el duty cycle con el valor máximo que puede tener el timer 2, que es 99. Entonces, mientras el duty cycle sea menor que 99, se va a mantener en este ciclo. Esta línea aquí, halt time set compare, compara el valor que tiene el timer o el PWM con el duty cycle y lo va aumentando. A través del delay estamos dándole 5 milisegundos de delay a cada lectura, cada milisegundo, de tal forma que esto nos va a tomar, o sea, el aumento del motor de 0 a 100% va a tomar 5 segundos. Una vez que se llega al valor máximo en el duty cycle, este se reinicia y sale del while para entrar al siguiente. Aquí el duty cycle va a empezar en 99 y cuando llegue a 0 se va a detener. Simplemente es el código a la inversa del que mencioné arriba. Aquí el duty cycle se disminuye y le va a tomar 5 segundos llegar de 100% a 0. La segunda parte de la actividad 1 consiste en realizar lo mismo que se hizo arriba, solo que la potencia del motor se reduce de 100 a 0 en 3 segundos. Por lo tanto, solo se tuvo que mover este valor de 5 milisegundos a 3 para que la cuenta regresiva fuera en tan solo 3 segundos. Y con eso es con lo que se finaliza la actividad 1. Actividad 2, en la que consiste en vamos a usar 2 botones. Con un botón vamos a escoger si la señal se va a incrementar o disminuir. Y el segundo botón va a aumentar 10% la señal, dependiendo si incrementa o decrementa. Entonces, para esta actividad usamos el periodo de 1000, ya que por más facilidad,
ya que en cada pulsación estamos incrementando, estamos sumando o restándole 100 a la variable del duty cycle. Y igual se pudo haber usado de 800 y el periodo, y a la variable se estaría restando 80, ¿no? Y también pudo haber sido así. Simplemente se usó así por mayor facilidad. Entonces, el código para esta actividad consiste en que vamos a tener la variable i. Esta variable i va a ser una variable control. Entonces, lo que tenemos aquí es que con este if dice que si se lee el botón 1, si se presiona el botón 1 y la variable i es igual a 0, puesto a que está la variable iniciada en 0, pues la variable i la va a cambiar a 1. Y el otro if dice que cuando el botón 1, se presiona el botón 1 y la variable i es igual a 1, él la va a cambiar a 0. Estos if son para el botón 1, para, o sea, escoger si se va a incrementar o decrementar, ya que, o sea, si se presiona, cambia un sentido, y si se vuelve a presionar, vuelve a cambiar el sentido, de modo que nomás tenemos dos. Los delay simplemente son, como estamos usando botones, pues es para evitar el rebote, ¿no? Entonces, estos if que tenemos aquí son para el botón 2. Dice que cuando la variable es igual a 0 y se presiona el botón 2, se le incrementa 100 a la variable duty cycle. Y después usamos el HAL time set compare para comparar el valor que tiene la variable duty cycle y para el timer, ¿no? Para mandar la señal, digamos. Y tenemos el delay también es igual, pues como estamos en los botones para evitar el rebote. Luego, el segundo, este if que tenemos es nomás un if así de restricción, pues de que si supera el valor máximo que le estamos planteando, lo vuelve a regresar. Entonces, este if prácticamente es que si presionamos el botón 2, incrementa el 10% o 100 a la señal. También, como es igual a 0, la variable i, aquí le está agregando 100, puesto a que este if es para incrementar la señal. De este modo, si presionamos 10 veces el botón, va a llegar al valor máximo. Y después tenemos aquí el segundo if, dice que este if se va a usar cuando presionemos el botón 2 y la variable i se iguala a 1. Entonces, va a ser lo mismo, solo que en vez de sumarle 100, le va a restar 100, puesto que este if va a ser para decrementar, para disminuir la señal. Igual, pues tenemos el delay para el rebote del botón, y también tenemos este if de control para cuando se supere el límite que le tenemos puesto, pues lo regresa a cero, ¿no? O sea, ya debido a que este pues va a estar disminuyendo la señal. Entonces, cuando llega a 0, se queda ahí. Y pues este sería todo el código para la actividad 2. Nuestra configuración física del sistema consiste en el motor, que está conectado a una interfaz de potencia, que está alimentada con una fuente externa de 12 volts, y también está conectada a nuestro microcontrolador con un optocuplador. Está conectada al microcontrolador en el pin PA5 como salida, y en nuestra segunda protoboard tenemos dos botones que utilizaremos para la actividad 2. Los botones están conectados a los pines PC2 y PC3 como entradas. Para nuestra primera actividad, inciso A, nuestro motor varía su velocidad de 0 a 100, incrementando de 0 a 100 en 5 segundos y de 100 a 0 en 5 segundos, como se muestra aquí en nuestro motor. A continuación voy a utilizar un cronómetro para verificar que está cumpliendo con dichos tiempos.
Muy bien, ahí podemos observar, duró 10 segundos para ir de 0 a 100 y de 100 a 0. Para el segundo inciso B, nuestro motor va a funcionar de manera similar, pero en este caso los tiempos van a ser de 5 segundos para aumentar de 0 a 100 y de 3 segundos para decrementar de 100 a 0. Como se puede observar, disminuye mucho más rápidamente que el caso anterior. Nuevamente voy a utilizar un cronómetro para confirmar que está cumpliendo con los 8 segundos totales para ir de 0 a 100 y de 100 a 0. Y como podemos observar, cumplió con los 8 segundos. Para la segunda actividad agregamos dos botones, estos que se muestran aquí, el botón 1 y el botón 2. El primer botón determina si decrementa o aumenta el PWM y el segundo botón es el encargado de incrementar o decrementar el PWM en un 10% cada vez. Por lo tanto, también disminuye o decrementa la velocidad del motor. Entonces, procederé a mostrar el funcionamiento del sistema, iniciando con el botón 2 para mostrar que va a aumentar en un 10% la velocidad del motor. Okay, ahí podemos observar que se está moviendo el motor. Aumentaré nuevamente. Tercera vez. Cuarta pulsación. Quinta pulsación. Sexta pulsación. Séptima pulsación. Octava pulsación. Novena pulsación. Y la 10ª pulsación para llegar al 100%. Ahora, si presionamos el botón 1, va a indicar que el botón 2 va a decrementar. Ya lo presioné. Voy a presionar entonces el botón 2. Vamos a observar ahí que ya disminuyó la velocidad. Voy a hacer la segunda pulsación. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Séptima. Octava. Novena. Y por último, 10ª. Aquí ya llegamos al 0%. De forma que cada vez que pulsamos el botón va a disminuir 10% o va a incrementar 10%, por lo que toma 10 pulsaciones para llegar al 100% y 10 pulsaciones para llegar al 0% nuevamente. Bueno, nuevamente si vuelvo a picar el botón 1, puedo incrementar el PWM las veces que yo quiera. Si presiono botón 1 nuevamente, decrementa. Para incrementar nuevamente. Presiono el botón 1 para decrementar.
Presiono el botón 1 para incrementar, presiono el botón 2 y vuelvo a incrementar. De esta manera funciona la actividad 2. Para la tercera actividad se nos pidió diseñar una grúa en la flecha del motor que nos permitiera agregar 3 diferentes pesas y medir la corriente del motor en cada caso. Nosotros decidimos utilizar un pequeño rodillo en la flecha del motor conectado a un contenedor de poliestireno en el cual iremos añadiendo las pesas. Decidimos utilizar este contenedor ya que no va a agregar mucho peso adicional al de las pesas. Las pesas a utilizar son agrupaciones de 7 monedas de 10 pesos. Considerando que cada moneda pesa alrededor de 10 gramos, cada una de nuestras pesas tendrá un valor de 70 gramos aproximadamente. A continuación se muestra cómo funciona la grúa y actualmente no tiene ningún peso. Vamos a observar la corriente sin peso. Fuerte, fuerte. Ándale, fuerte. Podemos observar que la corriente varía entre 0 y 50 miliamperios. Un poco más de 50 miliamperios. Llega a 0 miliamperios cuando se detiene el motor y llega a su máximo cuando alcanza la mayor velocidad. A continuación se colocó una pesa de 70 gramos y la corriente aumentó hasta 55 miliamperios y nuevamente fluctúa entre 0 y 55, 56. A continuación se va a mostrar con 2 pesas de 70 gramos, es decir, 140 gramos en total. Podemos observar cómo está subiendo la grúa y vamos a observar la corriente. Observar que esta varía entre 0 y 60 miliamperes aproximadamente. A continuación se muestra con 3 pesas, es decir, 210 gramos en total aproximadamente. Como podemos observar, la corriente llega hasta 64 miliamperes máximo y disminuye nuevamente con la velocidad del motor. Muy bien, ahora voy a realizar la actividad 3 utilizando el sistema de la actividad 2, comenzando con una carga nula, es decir, sin carga, y observaremos la corriente aquí en el multímetro. Comenzando en 10%. Tenemos alrededor de 33 miliamperes, 20%. Tenemos alrededor de 40 miliamperes, en el 20%. Llegamos a 46 miliamperes, en el 30%. Tenemos 47 miliamperes aproximadamente, 40%. Tenemos 51 miliamperes, 50%. miliamperes, llegamos a un máximo de 50 miliamperes. Aumentando. Nuevamente aumentando. Aumentando.
aumentando, 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 y ya llegamos a velocidad máxima con una corriente de 53 miliamperes aproximadamente. Continuando con la primera pesa de 70 gramos, empezamos a 10%, tenemos 38 miliamperes, aumentamos, tenemos 40 miliamperes, aumentando, tenemos 53 miliamperes, aumentando, miliamperes, aumentando, se llega hasta 57 miliamperes, aumentando, 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 ya estamos al máximo y llegamos a 60 miliamperes. Continuando con la segunda pesa, teniendo un peso total de 140 gramos, empezamos a 10%, aumentamos, 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 aumentamos a máximo, y llegamos hasta 63 miliamperes máximo, 64 miliamperes. Finalmente, utilizando 3 pesas, teniendo 210 gramos en total, comenzamos en 10%, aumentamos, 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 aumentamos,
Aumentamos a máxima. Y se puede observar que la corriente varía entre 66 y 68 miliamperes máximo. Muy bien, con eso terminaríamos nuestra práctica 4 y nos gustaría dar nuestras conclusiones con respecto a ella. Ahora en esta práctica pusimos a prueba la señal PWM con motores, lo que pues resultó es un poco diferente el uso de esta señal con la tarjeta destino, debido a que con los otros microcontroladores que hemos usado como Arduino resulta un poco más sencillo. En lo personal, pues fue muy interesante trabajar con el PWM para controlar el motor y ver cómo funcionaba, especialmente con el uso de la grúa. Creo que igual hay ciertas mejoras que se le puede hacer al sistema, como revertir la dirección para tener un mayor control del movimiento. Pero fuera de eso, fue satisfactorio ver los resultados que obtuvimos y creo que nos familiarizamos mucho más con el PWM y su manejo en el microcontrolador núcleo F303RE con esta práctica. Además de lo que ya se mencionó, creo que sí demostramos cómo se puede aumentar la eficiencia en el uso del motor, disminuyendo, bueno, creando pulsos. O sea, podemos dar un porcentaje de la potencia simplemente variando eso. Además de la investigación sirvió para entender cómo funciona y cómo calcular mejor, cómo adecuar mejor el PWM al uso, o sea, en una situación particular. También fue muy interesante ver cómo actúa el PWM ya aplicándolo a un caso real. Sabíamos bien que al modificar el PWM nosotros íbamos a modificar la cantidad de energía, pero también ya haciendo este ejercicio notamos que aunque la velocidad se va disminuyendo conforme nosotros cambiamos el ancho de pulso, el torque se mantiene y eso es algo muy importante a la hora de trabajar con motores y es una ventaja muy grande que tiene el PWM. Otra cosa es que fue muy interesante también ver cómo se va comportando el motor conforme nosotros vamos añadiendo una carga y cómo el PWM nos puede ayudar a lidiar con ciertos problemas de tanto de velocidad como de torque. Con esto damos por concluida nuestra práctica. Muchas gracias por su atención.